Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Ahora vamos a hablar sobre información estadística y en particular cómo se relaciona con el principio de verosimilitud y cómo nos permite establecer optimalidad en los estimadores. Primero vamos a considerar qué es un estadístico. Desde una perspectiva práctica, un estadístico es simplemente un elemento o una función matemática que nos permite condensar la información. Supongamos que tenemos unos datos, aquí lo hemos representado como una hoja de cálculo. Sin embargo, si esos datos son 5, quizás yo muy rápidamente, al observar la hoja de cálculo, puedo llegar a alguna conclusión. Pero ahora supongamos que esa hoja de cálculo tiene 1.000.000 de registros. Podría quedarme horas y horas mirando el 1.000.000 de registros y no voy a poder inferir absolutamente nada. ¿Qué alternativas tenemos? La primera es la que tenemos aquí y es construir una gráfica a partir de esos datos. La gráfica nos permite condensar la información del 1.000.000 de registros y que quizás nos dé una idea que nos permita sacar algunas conclusiones. Naturalmente, hay varias alternativas de gráficas que podemos hacer. Sin embargo, las gráficas pueden esconder o pueden prestarse para ser fácilmente manipulables. Por ejemplo, si cambio las escalas. Entonces queremos algo un poco más preciso y para eso vamos a utilizar unas funciones matemáticas que van a ser una función de los datos, de la muestra que tenemos, que nos va a permitir condensar de una manera bastante fuerte la información. Porque si empezamos con 1.000.000 de registros y aplicamos una función matemática, vamos a obtener un único dato. Y ese único dato va a ser informativo con respecto al comportamiento estocástico de estos datos. Naturalmente, recuerden que podíamos también condensar la información de la muestra en el modelo estadístico y la representación de ese modelo estadístico era esa distribución que podíamos construir empíricamente. Los estimadores van a ser elementos de esa distribución. Puede ser la tendencia central, si hablamos de la media, la moda o la mediana. Puede ser la dispersión, si hablamos de la varianza o si hablamos del rango. Entonces vamos obviamente a tener diferentes funciones que condensen esa información, pero que sean informativos con respecto a diferentes elementos de la distribución estocástica de los datos. Ahora, como vemos que puede haber una reducción de información bastante importante, nos queda la duda de si en esa reducción hay una pérdida de información. Y nos gustaría saber cómo, pasando de los datos al estadístico, podemos cuantificar potencialmente esa pérdida de información. Ahora vamos a introducir un poco más formalmente lo que habíamos mencionado. Vamos a definir nuestra regla de decisión o estadístico como una función de los datos. Tenemos una función matemática t aplicado a y, que es nuestra muestra. Esto se puede pensar como una partición del espacio muestral, pero esa partición del espacio muestral tiene la particularidad que nos lleva a que ese estadístico nos va a dar un valor en particular, que va a ser t minúscula. Como vimos, el objetivo de aplicar esa función es reducir la información y analizarla mucho más fácil, pero no es gratis y va a haber un costo de reducir la información. Vamos a ver dos criterios que provienen de la estadística matemática que nos permite cuantificar la magnitud en que reducimos esa información, pero aún podemos hacer inferencias sobre
algún elemento que hace parte de ese modelo estadístico. Y esto va a ser de manera o una métrica extrema, pero también queremos una métrica que también nos permita buscar un punto intermedio. Vamos a empezar con esta métrica extrema. El primero es la noción de un estadístico que sea suficiente con respecto a un parámetro. Eso quiere decir que el estadístico, aunque logre condensar la información, no pierde absolutamente nada de la información relevante que tiene que ver con el parámetro de interés. Por lo tanto, la información de los datos originales queda plenamente recogida en el estadístico. Y esa es la noción de un estadístico suficiente. Y generalmente vamos a querer identificar fórmulas matemáticas que nos generen estadísticos suficientes. En el otro lado, completamente aparte, vamos a tener la noción de un estadístico auxiliar con respecto a un parámetro de interés. El estadístico auxiliar es una función matemática de los datos, pero que pierde cualquier tipo de información con respecto al parámetro de interés. ¿Cómo comprobamos que un estadístico tenga las buenas propiedades bajo estos criterios? En este caso en particular, que el estadístico sea suficiente. Vamos a tener dos métodos complementarios. El primer método parte de la definición de qué es un estadístico suficiente, que la plantea Halmos Savage, y que dice que si yo condiciono la distribución de los datos a ese estadístico suficiente, ya esa distribución condicional ya no va a depender del parámetro de interés. ¿Por qué? Porque toda la información con respecto a ese parámetro ya está plenamente condensada una vez se evalúe el estadístico. Esa definición es muy interesante, sin embargo, requiere establecer que yo tenga varios estadísticos y ponerme a probar si condiciono mis datos a la distribución del estadístico, obtengo ese resultado. Es bastante ineficiente, digamos, aplicar esta definición para probar que un estadístico sea o no suficiente. Entonces hay una alternativa o un camino intermedio que lo plantea el segundo criterio, que es el criterio de factorización, que adapta la definición y que nos permite decir que si puedo descomponer la función de verosimilitud, que recuerden que está asociado al modelo estadístico que me generó esos datos, en dos funciones. En una función lambda, que solo depende de los datos, y en otra función psi, que solo depende de los datos a través del estadístico, y además que depende del parámetro de interés. Si yo logro escribir matemáticamente o reescribir la función de verosimilitud de tal manera que la pueda factorizar de esta forma, entonces puedo demostrar que el estadístico es suficiente. Van a tener a su disposición un documento donde pueden ver la demostración detallada de cada uno de estos principios. Miremos un ejemplo. Cojamos la función de distribución de Poisson, que recuerden que está asociada a los procesos de conteo, y tenemos un parámetro de interés que está asociado a la frecuencia en que sucede un evento. Este va a ser ese parámetro lambda, donde lambda es mayor que 0. Primero, tenemos aquí abajo la distribución de la función de Poisson. Y aquí tenemos la función, ya de una vez tenemos calculada la función de distribución conjunta de un número de datos o una muestra, y lo que hicimos fue calcular la multiplicatoria de la distribución del kernel de Poisson para cada uno de los datos. Ahora, primero vamos a mostrar que esa función de distribución se puede reescribir de una forma que es lo que se denomina la familia exponencial, que es la forma de escribir lo que tenemos aquí en la parte superior. Si yo puedo descomponer los elementos de la función de distribución conjunta que generó estos datos de Poisson
en esta estructura donde tengo unos elementos por fuera de la exponencial, un primer elemento que solo depende del parámetro, que es una única función del parámetro, c minúscula teta, una segunda función que solo depende de los datos, que es h minúscula teta, y dentro de la exponencial tengo unos componentes que son aditivos, que de nuevo también me particionan lo que es el parámetro de interés y los datos, y en particular puedo identificar un estadístico que me hace que esa última parte solo dependa de los datos a través del estadístico. Entonces eso me va a facilitar que pueda cumplir el criterio de factorización que vimos anteriormente. En la última línea tenemos precisamente la aplicación del criterio de factorización. ¿Por qué? Porque tenemos este elemento lambda que solo depende de los datos, que aquí sería igual a h minúscula de y, que contiene la multiplicatoria, y por el otro lado tenemos una función que sería esa psi, que contiene una función del parámetro y contiene los datos, pero los datos están condensados en una forma de un estadístico que reduce la información. Pasamos de una información de n dimensiones a un único dato que sería la sumatoria de los y's. Este estadístico es condensa la información del proceso de conteo, porque estamos sumando todas las realizaciones de ese proceso de Poisson. Aquí en este caso tenemos una versión de la familia exponencial donde la sumatoria solo contiene un elemento. Ahora vamos a ver un caso en que no tenemos esa situación en que tenemos un estadístico que es absolutamente suficiente ni totalmente auxiliar. Y queremos primero llegar a esta condición precisamente porque va a ser el criterio de medir qué tan bueno es la condensación de información que estamos haciendo a través de un estadístico. Entonces empezamos definiendo un modelo paramétrico, un modelo estadístico paramétrico, donde tenemos nuestra realización de los datos, nuestra medida probabilística, y esta medida probabilística está asociada a una familia paramétrica. Vamos a denotar como si teta la información contenida en los datos y si super S teta la información contenida en el estadístico. Recuerden que el estadístico logra una condensación de lo contenido en los datos. Ahora podemos ver que aplicando la regla de Bayes sobre la función de densidad de los datos, podemos mostrar lo que sería la función de distribución condicional de los datos, condicional a la realización del estadístico, multiplicado por la función de distribución marginal del estadístico. Aquí lo único que hemos utilizado es la regla de Bayes. Si a esta distribución de los datos le aplicamos logaritmo, obtenemos la función de verosimilitud y podemos, a partir de la definición de lo que es la información del estadístico, encontrar esta descomposición que nos dice que la información de los datos es igual al valor esperado de la información de los datos condicional al estadístico más la información del estadístico. Con esta relación lineal podemos aclarar algunas conclusiones. Primero, sabemos que existe el primer criterio nos dice, hay un costo por aplicar el estadístico. La información del estadístico necesariamente es menor que la información de los datos, precisamente por eso proceso de condensación va a ser menor o igual. La única posibilidad de que sea exactamente igual es precisamente que tengamos el tercer caso, que tengamos un estadístico suficiente que no pierde absolutamente nada en ese proceso de condensación de la información. Entonces ese sería
donde tendríamos un estadístico suficiente, la información contenida en el estadístico es exactamente igual a la información contenida en los datos. Por el otro lado, si la información del estadístico es igual a 0, pues lo que tenemos es básicamente que no logramos capturar la información del parámetro de interés a través de ese estadístico, entonces tenemos lo que sería un estadístico auxiliar. Esta noción de la medida de información es lo que se conoce como la medida de información de Fisher y se calcula como la varianza del score, que habíamos visto previamente que el score es la primera derivada de la función de verosimilitud. Esta medida de información es la que se conoce como la información de Fisher, que la calculamos como, aquí tenemos psi de teta, que es igual a la varianza de la primera derivada de la función de verosimilitud. Recuerden que esa primera derivada de la función de verosimilitud era lo que habíamos denominado como el score. Intuitivamente, ¿qué nos indica la información de Fisher? La información de Fisher cuantifica la información que está en cada uno de los datos con respecto al parámetro de interés que nos interesa, digamos, estar informados en ese modelo estadístico en particular. Recuerden que habíamos hablado que nos interesa estadísticos que sea informativo con respecto a los parámetros de interés. También nos interesa que el conjunto de datos sea informativo con respecto a los parámetros de interés. Vamos a enfocarnos primero en la información contenida en los datos. Vamos a dejar de lado por un momento el estadístico y después lo retomamos. ¿Por qué esta información habíamos definido que era la varianza del score? ¿Y por qué es tan importante considerar la varianza para entender el aporte marginal de los datos con respecto a un parámetro de interés sobre el cual estamos haciendo un ejercicio de inferencia? Para entender esto, miremos dos casos extremos donde vamos a tener unos datos que contienen la misma información, es decir, tenemos el mismo dato repetido varias veces, y por el otro lado, un caso donde los datos son muy diferentes entre ellos. Vamos a ponerlo en el ejemplo más sencillo posible. Tenemos dos observaciones, Y1 y Y2, y cada una de esas observaciones tiene distribución normal con media mu y con varianza igual a 1. Naturalmente, en este modelo únicamente tenemos un parámetro de interés que es la media, y vamos a recuperar lo que sería la función de distribución conjunta de estos dos datos. Es muy sencillo y tenemos una función de distribución conjunta normal. Aquí tenemos la función de verosimilitud. Si a esa función de verosimilitud le calculamos el score, que sería la primera derivada con respecto al parámetro de interés, obtenemos esta expresión que tenemos aquí abajo. Esta expresión o esta primera diferencia o el score en sí mismo va a cambiar en la medida en que cada una de las observaciones se alejen del verdadero valor de la media. Cada una de las observaciones puede estar por encima o por debajo de la media, y la suma de estas desviaciones va a tener un impacto sobre el score. Recuerden que en el proceso de maximización de la función de verosimilitud, para encontrar el estadístico, lo que hacemos es igualar el score a 0. Esto en últimas lo que quiere decir es que en promedio, si cogemos todos los datos, y aquí lo estamos haciendo es calculando todo el soporte de los datos, que serían dos datos, en el score estamos calculando estas variaciones que en promedio son iguales a 0. Entonces, algunas veces tenemos datos por encima de 0, otras veces tenemos datos por debajo de 0. Como tenemos dos observaciones, poblacionalmente lo que decimos es que estas deben estar
compensándose uno a la otra. Y eso es lo que hace que en promedio el score sea igual a 0. Pero ahora supongamos dos casos extremos. Y siempre tengamos presente en esos dos casos cuál es el aporte marginal de un dato adicional. Entonces primero supongamos que los dos datos son iguales. Eso quiere decir que todas las observaciones coinciden y por lo tanto deberían ser igual a la media. Pero ¿qué pasa en ese caso? En ese caso lo que vamos a tener es lo que se conoce como una distribución degenerada. ¿Por qué? Porque toda la densidad va a caer en un mismo sitio que va a ser donde coinciden todos los valores. En este caso Y1 y Y2. Pero supongamos que tengamos más observaciones, pero todas las observaciones tienen exactamente el mismo valor. ¿Qué pasa en ese caso? La varianza del score es 0. Por eso la distribución del score es una distribución degenerada, porque tiene un único peso en ese punto, donde todos los valores son iguales. ¿Cuál es el valor de una observación adicional bajo estas condiciones? Ninguna, porque un dato adicional no nos va a generar mayor información. Ahora miremos el otro caso. Supongamos que todos los datos, en este caso Y1 y Y2, son diferentes. Si todos los datos son diferentes, entonces en el límite, si consideramos más datos, vamos a tener que cada uno de esos datos representa un peso probabilístico equivalente. Y eso nos llevaría a lo que sería una distribución uniforme del score, porque recuerden que todos los datos son diferentes. En este caso, ¿qué sucede? La distribución de los score, y en particular vemos que si tenemos una cantidad infinita de datos, entonces el soporte va a ser el de una distribución uniforme, que toma valores en menos infinito y más infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que la varianza del score es infinita. En este caso, si todos los datos son diferentes, también tener un dato adicional no nos genera ninguna información adicional. De nuevo, estos son los dos casos extremos que tenemos que considerar. Ahora busquemos un punto intermedio. Ese punto intermedio, ¿qué va a ser? En algunos casos tenemos datos iguales o parecidos y en otros casos tenemos datos que varían. Eso es lo que sería una distribución gaussiana. Entonces, en una distribución gaussiana tenemos en la parte de la mitad muchos datos iguales y la mayoría de los datos son iguales, pero tenemos unas desviaciones, pero esas desviaciones no explotan, tenemos una varianza finita, de tal manera que tenemos variación, pero esa variación es regular o esa aleatoriedad es regular. Entonces lo que vemos aquí es que la condición para que podamos hacer inferencias sobre un conjunto de datos y para que un conjunto de datos sea informativo con respecto a un parámetro de interés, en este caso la media, pero potencialmente puede ser otro parámetro, necesitamos un comportamiento regular de los datos, sin dejar que no sea estocástico. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es que la matriz de información de Fisher va a ser gaussiana y por lo tanto tenemos unas ganancias marginales de tener más datos porque nos van a permitir identificar más rápidamente la regularidad en el comportamiento estocástico.